Quitando la maldad, corrigiendo el camino. Jueces capítulo 20. En la escritura elegí 3 versículos principales, el 2, el 11 y el 23. El versículo 2 dice así: y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. El versículo 11 dice, ligados como un solo hombre. El versículo 23 dice, parte del versículo 23, no lo escribí todo, dice, los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche y consultaron a Jehová. Después de la abominación que sucedió en Jueces capítulo 19, vemos que todo el pueblo se reunió, se congregó. Puedo ver que la abominación que sucedió realmente sacudió al pueblo de Dios. Pese a este tiempo de oscuridad y confusión en la que estaban ellos en esa etapa, en esos años, ellos fueron capaces de ver la maldad, de responder a ella, y se unieron efectivamente como un solo hombre contra ella. Habían decidido quitar el mal de entre ellos. Esto lo podemos ver en el versículo 13. Y en verdad esto da esperanza, esto me alegra. Por otro lado, y muy importante, también puedo ver que Dios decidió confrontarlos a ellos mismos con su propio pecado. Y esperó, Dios esperó. Antes de darles la victoria sobre la tribu de Benjamín, Dios esperó. Y en esa espera hubo dolor, hubo lágrimas, hubo tristeza, hubo muerte. Pero finalmente trajo reconocimiento de pecado y arrepentimiento. Sentados allí ante la presencia de Dios, ayunaron, oraron, lloraron, ofrecieron holocaustos y también ofrendas de paz a su Dios, al Dios Santo. Reconocieron que ellos estaban equivocados, que ellos estaban mal y que no habían seguido lo que Dios les había indicado en Levítico capítulo 19. Dios allí les había dado una serie de leyes para que buscaran la santidad y la justicia, y les había dicho específicamente en Levítico 19 versículo 2, sed santos porque yo soy santo. Y Dios siempre anhela que nosotros, como sus hijos, busquemos la santidad. Una tribu había hecho tal abominación, de hecho parte de esa tribu, pero era como una representación del mal que estaba arraigado y que estaba avanzando más y más y más en muchos corazones, en muchas de las personas, no solo de esta tribu, sino de todas las tribus del pueblo de Dios. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos mantiene en una muerte espiritual. Eso es la separación de Dios. Dios esperó a que ellos reconocieran su propio pecado y fueran confrontados, y realmente cuando ellos hicieron esto y estuvieron en presencia de Dios, fueron movidos al arrepentimiento, reconociendo su y se arrepintieron. A ellos les dolía pelear contra sus propios hermanos. Y 3 veces preguntaron, ¿hemos de subir a pelear contra nuestros hermanos? 3 veces consultaron a Dios. Y vemos que hasta la tercera vez Dios les dice que les daría esa vez la victoria. Realmente esto debió doler, y debió doler mucho. Y me hace reflexionar en qué sucede hoy en día en la Iglesia de Cristo, el pueblo de Dios, que ahora es la Iglesia de Cristo.
¿Qué sucede hoy en día cuando alguno de nuestros hermanos cae en pecado y es necesario aplicar disciplina? Tristemente, hoy en día en la mayoría de las iglesias se consecuenta el pecado. Valoremos la iglesia si aún se aplica ahí una doctrina sana. Aún recuerdo la primera vez que esto sucedió cuando recién empecé en los caminos del Señor, cuando recién empezaba a congregarme. Y es curioso porque no recuerdo exactamente a quién o cuál era el pecado que debía de ponerse sobre la mesa y disciplinar. Pero sí recuerdo muy bien que sentí mucho pesar y pensé, ¿quién soy yo para hacer esto? ¿Quién soy yo para juzgar? Esto solo le corresponde a Dios, no a mí. Quería huir de la responsabilidad. No sé exactamente cómo explicarlo, pero sí recuerdo que sentí esa incomodidad. Aún no entendía en aquel entonces que, aunque me doliera, era necesario. Y algo parecido me sucedió la primera vez que leí en la palabra de Dios, en la Biblia, que debía usar la vara para corregir a mis hijos. Recuerdo que me pareció un método, por decirlo de alguna forma, cavernícola. Pero poco a poco Dios me fue enseñando por medio de su palabra y con la experiencia misma de la vida. Y le pido perdón a Dios por ello. No sabía aún que esto era totalmente necesario y que la disciplina con amor produce fruto apacible de justicia, como nos dice en su palabra en Hebreos capítulo 12, versículo 11, que nos dice así: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y ahora puedo decir que como madre, aunque no apliqué tal vez la disciplina de una manera 100% correcta, Dios que es bueno, Él nos entiende, que es paciente con nosotros, sabe cuál fue la intención de mi corazón y de mi esposo, y sé que aunque como comento no fue al 100% perfecta esa aplicación de disciplina, pues Dios ha corregido y nos ha ayudado. Decidimos criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Y ruego a Dios que Él siga obrando en esos corazones, que los siga guiando, bendiciendo y que corrija lo que nosotros no hicimos del todo bien, que Él sea propicio. Él no rechaza un corazón arrepentido y humillado. Leemos en Salmos 51:17. Y bueno, en la aplicación elegí tal cual lo que dice Hebreos 12, de los versículos 1 y 2, que dice así: nosotros también, y lo personalizo, yo también, teniendo en derredor mío tan grande nube de testigos, me despojaré de todo peso y del pecado que me asedia, y correré con paciencia la carrera que tengo por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 1 y 2. Así sea que Dios nos mueva siempre a considerar nuestras acciones, nuestras actitudes, y que seamos movidas a ponernos a cuentas con Él, reconociendo nuestros pecados y arrepintiéndonos para corregir el camino, siempre por amor de su nombre, siempre recordando que Él nos ha dado la salvación, que se dio a sí mismo para que pudiéramos llegar a Él, y que esta salvación nos los ha dado para dar fruto apacible de justicia. Amén.